¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Nuevamente estamos en Puertas Abiertas. En esta ocasión vamos a abordar el tema en general de la juventud, los retos no solamente de este muy amplio e importante sector de la población mexicana, sino a nivel mundial. Es importante que usted sepa que 2/3 partes de la población en todo el mundo tiene entre 0 y 30 años de edad. Y los desafíos que implican para la generación de empleos, el desarrollo o tener las condiciones de desarrollo dignas, pues generan problemas como la migración ilegal en muchas partes del mundo, en Europa, en América Latina. Para analizar estos temas, pues nuevamente estamos aquí. Margarita, ¿cómo estás? Hola, Javier. Toño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Y Lola? pues bueno, sin duda alguna, hablando del proceso electoral, como en nuestra sesión anterior, también los jóvenes tendrán un papel pues fundamental en estas contiendas que ya arrancaron ahora sí en el estado de Morelos también. Así es, Javier. Yo creo que los jóvenes en todo el mundo juegan un papel fundamental, no nada más en términos de lo que hay que crear para ellos que vienen, sino la responsabilidad que tienen ellos desde hoy para con las generaciones mayores, la tercera edad que está creciendo, y ahí hay una responsabilidad de ellos y de nosotros hacia esa generación, y que esté en sus manos, además, pues crear una sociedad mejor que la que les estamos heredando, ¿no? Y entonces ver bajo qué condiciones estamos haciendo ese legado. Curiosamente ahorita mencionas el hecho de que ya inicia el periodo electoral y es cierto, solamente cuando hay elecciones o tragedias es que el debate público en México retoma el tema de los jóvenes, ya sea por un tema de moneda de cambio electoral. Parece ser que es muy interesante, al menos en el discurso, mencionar que los jóvenes somos importantes. Pues sí, porque representamos ahorita el sector poblacional con mayor cantidad de votos que un partido podría amasar, que a final de cuentas sigue siendo en el discurso porque poco se hace en concreto sobre política de juventud. Y también cuando hay tragedia, siempre es después, ahogado el niño, ahora sí a tapar el pozo, sucede así. En México tenemos cuentas pendientes sobre las tragedias involucrando a los jóvenes, desde el News Divine, los jóvenes secuestrados en el Barrio Heaven, las víctimas de la delincuencia organizada y su guerra, Ayotzinapa. Ayotzinapa, por supuesto. Entonces, siempre parece ser que es un tema muy sexy hablar de jóvenes en las elecciones, y también parece ser es un tema muy moral y de mucha sensibilidad hablar después de las tragedias, pero poco se hace entre elecciones, en donde las políticas públicas y los trabajos de integración y de agregación de los jóvenes a la toma de decisiones, donde no hay reflectores, donde no hay política, donde no hay, digamos, necesidad de llamar a la gente a votar. Entonces es importante que retomemos esto en un ánimo de permitir que el tema de los jóvenes trascienda, no nada más en las elecciones, trascienda las elecciones y no nada más se quede en este periodo. Sí, claro, porque además, obviamente todas las generaciones hemos enfrentado retos, hemos corrido riesgos, indudablemente, y cada generación enfrenta sus características. Yo recuerdo en una novela estadounidense donde están hablando dos viejos vaqueros, se acerca uno de los hijos de ellos, le dice: papá, ahorita ven, voy a ir a tomar una cerveza con los amigos. Y entonces el papá le dice a su compañero de generación, dice: ¿qué va a hacer de estos jóvenes si ya está conquistado el oeste y ya tenemos el ferrocarril, ¿no? Claro. Entonces, pues a ese papá le parecía que ya esta juventud, o esa juventud en particular, ya no tenía como grandes desafíos por delante. Y yo creo que esto, de alguna manera, tratándolo de equiparar, hoy, por ejemplo, los desafíos de la pensión, por ejemplo, ¿no? Este es un tema crítico. Es decir, si la tendencia demográfica, al menos en nuestro país, se mantiene, en menos de 20 años vamos a tener por cada trabajador activo un trabajador pensionado. Y pues eso ninguna economía lo va a resistir, ¿no? Veámonos en Europa. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, sí me parece que en el caso de los jóvenes latinoamericanos, los jóvenes de nuestro país están teniendo ya retos que a mí me parece que en algún momento dado eran impensables, dadas las condiciones económicas y de prosperidad con las que al menos se creía que contábamos, ¿no? Recursos naturales ciertamente difíciles de agotar. Hoy tenemos problemas de agua ya muy serios, tenemos problemas de disposición de vivienda verdaderamente notables. En España los pisos, como se le llaman allá los departamentos, son de 30 metros cuadrados, ¿no? Para que convivan, no sé si se haya vivir propiamente una pareja o un joven. Entonces, sí creo que hoy los retos, lejos de haberse simplificado, se han vuelto mucho más complejos. Es que es un tema transversal, ¿no? Y entonces, un poco retomando lo que decía Antonio, o sea, si hablo de jóvenes para la elección o en tema electoral, o para los jóvenes en tema de tragedia, los olvido. Los jóvenes están en el presente y en el futuro de cualquier sociedad.
Y entonces, si no toco el tema de la juventud de manera transversal y en todas las áreas, bueno, ese es un problema, ¿no? En México, Morelos, por ejemplo, tiene un problema serio de migración de jóvenes a los Estados Unidos. Y eso tiene una repercusión en las comunidades que se quedan, ¿no? Están en manos de mujeres, las mujeres no tienen todos los elementos para poder sacar adelante la agricultura, un montón de cosas, ¿no? Pero además ahora están regresando esos jóvenes, ¿no? Con el fenómeno del retorno. ¿Y en qué condiciones están regresando y a dónde están regresando? Cuando uno da clases y se para frente a un salón de, ¿no? de 50 muchachos y muchachas, híjole, a mí me da mucha ansiedad, mucho pendiente el decir, híjole, yo les estoy diciendo que el mundo es de este color, que se pueden hacer estas cosas, y nuestros jóvenes no tienen empleo. La tasa de desempleo entre los jóvenes universitarios, no tengo la cifra exacta, pero es altísima, ¿no? No tienen a dónde ir, a dónde acomodarse, y bueno, todo esto era para decir esto. El tema de los jóvenes es transversal y hay que verlos en el futuro y en el pasado de nuestras sociedades, de nuestro mundo, ¿no? Sí, digo, lo que sucede es que existe un fenómeno mundial que se ha recuperado por el debate apenas del año pasado, digamos, en términos muy generales y mediáticos. El libro de Tomás Piketty, del Capital del siglo XXI, detona otra vez el debate, no solo en las esferas académicas, sino también en el debate público sobre el tema de la desigualdad. Y yo creo que dentro de todo el sector poblacional, la desigualdad en capacidades, en oportunidades, desigualdad económica, por supuesto, claro que los jóvenes se encuentran en una situación muy vulnerable. Por primera vez podemos ver, al menos yo creo que una generación, que sí hay países, por ejemplo España, en donde la generación de jóvenes hoy sí va a vivir peor que sus padres. Es decir, si hay un retroceso de la promesa futura que siempre se hubo sobre tratar de heredar un mundo mejor, tratar de heredar unas condiciones de vida políticas, económicas y sociales mucho mejores, pero sí hay países o zonas en Estados Unidos, igual en América Latina, por supuesto que yo creo que México lo tiene con el fenómeno de la violencia, sí hay condiciones ahorita que la generación de jóvenes, gente que tiene mi edad, yo tengo 24 años, sí está, más allá de la voluntad que puedan tener estos jóvenes salir adelante, sí hay condiciones que los hace muy probablemente estar en situaciones de vulnerabilidad peores que las de sus padres y por supuesto que la de sus abuelos. Y eso es una cosa terrible y es un retroceso en temas de desarrollo. Así es. Vamos a ir a nuestro primer corte. Hoy estamos analizando el tema de la juventud. No se vaya. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de Puertas Abiertas. Estamos justamente hablando en periodo electoral sobre los jóvenes. Mencionábamos que se habla de los jóvenes en tragedias y en elecciones, y también hablábamos sobre la vulnerabilidad que los jóvenes en todo el mundo, principalmente en países que han sido azotados por la crisis, tanto económica, política como social, ejemplo de esto tenemos España, de una generación de jóvenes que muy probablemente terminen viviendo peor que sus padres, truncando la promesa de desarrollo que por todo el mundo siempre se ha tratado de consumar, que es dejar un mundo mejor. Margarita, tenías unas ideas que hablábamos en el corte sobre el término de utilizar vulnerabilidad, no nada más para jóvenes, pero también para mujeres, que es un tema que tú conoces bien. A mí me preocupa cuando decimos que los jóvenes son vulnerables, como si fuera una condición per se, o sea, que está ahí, que son indefensos, porque al pensarlos vulnerables, los vamos a tratar como eso, como vulnerables, como menores de edad, con políticas asistencialistas de tutelaje. Y eso me parece que, en términos de Amartya Sen, nos inmoviliza para poder apoyarlos a desarrollar. Premio Nobel de Economía. Claro, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, a darles herramientas que les permitan desarrollar capacidades. Claro. Es decir, son sujetos de acción, pueden hacer cosas y pueden cambiar su situación. Y la otra es la vulnerabilidad. No es un estado del que no se mueve uno. O sea, uno es vulnerable a distintas cosas en distintos momentos. La vulnerabilidad no es un estado, es un proceso. Exacto. Es un proceso que se construye y es un proceso que también se ataca, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado o prevenir cuando hablamos de vulnerabilidad para no caer en esta política de tutelaje, en esta política de menor de edad, ¿no? Sí, en el caso de España y de Grecia es muy interesante tener en consideración que
estamos asistiendo al surgimiento de nuevas opciones políticas, producto precisamente de una larga y muy profunda crisis económica que se ha vivido en general en la zona euro, pero acusadamente en los países mediterráneos. Estoy refiriendo en este caso a Grecia y a España, en donde han surgido organizaciones como Podemos o Ciudadanos. En el caso de Podemos está ubicada, si no en el primero, al menos en el segundo lugar de las preferencias electorales para las elecciones que habrán en enero del próximo año. Y en el caso de Tsipiras, que es este partido político también que surge luego de una gravísima crisis económica y social en Grecia, hoy tienen a un primer ministro que trae una trayectoria política relativamente reciente y que encabezaría muy bien esta expresión de lo que en España se llamaron los indignados. Estas generaciones que se ven que no obstante el acceso a servicios educativos de calidad, servicios sanitarios del mismo nivel, sin embargo, después de un desajuste económico muy severo, comienzan los retrocesos, ¿no? Entonces comienzan a no tener empleo o a no tener un empleo correspondiente al nivel de sus estudios, las condiciones con las cuales asisten a los servicios de salud van empeorando y cosas todavía muy serias, casos en donde los que eran propietarios de un departamento a través de una hipoteca, pues se suicidaban porque pues en el contrato hubo varios casos muy dramáticos en Madrid, en Barcelona, donde como no se estipulaba qué pasaba si la persona fallecía de causa inesperada, pues se quedaba pagada automáticamente la hipoteca. Tuvieron que modificar las condiciones para evitar que los bancos siguieran perdiendo. Ya ven que estos nunca pierden, ¿verdad? Entonces, en el caso de México, me parece que hay un aletargamiento de nuestra juventud por distintas razones, quizá por el asistencialismo, quizá por los aspectos mediáticos, en fin, pero no veo este vigor de los jóvenes como si lo podemos ver en Bolivia o en Argentina o en Estados Unidos, en donde existe esta capacidad de poner contra la pared al establishment, de hacer señalamientos críticos. Entonces, no veo esta presencia articulada. Hay algunas expresiones, sí, lo apuntábamos en el primer bloque, pero creo que necesitamos mucho de tener una articulación que permita de verdad sobrepasar la coyuntura de las elecciones para tratar el tema del futuro, a partir de diseñar el presente, de manera mucho más consistente, ¿no? Sí, debe ser coyuntural. Yo creo que, no sé si es un aletargamiento o también hay una respuesta del Estado muy fuerte en México que de pronto los paraliza, ¿no? Pero yo ahorita estaba pensando en la movilización de los chavos del Poli, ¿no? Es una movilización que ha tenido resultados, que siguen articulados, que están dando un frente para pelear su autonomía dentro del mismo instituto. Allí están y están presentes. Hay otras movilizaciones que no han tenido el mismo vigor. Yo creo que hay distintas posturas ideológicas frente a lo que se quiere el movimiento, tampoco han logrado articularse alrededor de eso. Pero yo sí les tengo fe a los jóvenes, o sea, yo espero que en un momento dado lo logren, ¿no? O sea, ahora con lo de Ayotzinapa, las movilizaciones de los jóvenes en la Ciudad de México y en todo el país fueron muy impresionantes. Ahora, ¿cómo les das aliento? Largo aliento. Y me quiero referir también a eso justo por el tema de vulnerabilidad. Cuando hablo de vulnerabilidad, tienes toda la razón, es correcto, es contextual. No es que lo sean por ser solamente jóvenes, como tampoco son la solución ni poseedores de una verdad oculta solo por ser jóvenes o solo porque seamos jóvenes. Sí, ser jóvenes no es una virtud per se. Ser jóvenes no es una virtud per se. Sin embargo, sí existe una vulnerabilidad contextual que puedo entender en términos de que no existen puntos de contacto del Estado, no nada más con los jóvenes, pero con los ciudadanos en general, pero los jóvenes, su contexto sí los hace ser mucho más vulnerables porque, por ejemplo, no tienen una red de protección de familiares que puedan probablemente salir al quite por ellos, porque dado que los jóvenes son hijos de padres trabajadores o nietos de abuelos jubilados, los jóvenes tienen que recurrir a valerse por sus propios medios, cosa que es muy raro todavía en México, pensar que los jóvenes están en el completo empleo. Están en situaciones en donde la violencia los hace objetivo particular del reclutamiento, que es una nota que está en este momento circulando, que no es nueva, por supuesto, pero están dentro de esa vulnerabilidad. Los jóvenes hoy sí se encuentran, digamos, marginados dentro de lo que el Estado podría incorporarlos como ciudadanos. Las manifestaciones, por ejemplo, son una muestra de esa insatisfacción, de esa incapacidad del Estado para procesar sus demandas, pero precisamente porque no se hace de manera institucional, no se hace de manera procedimental y solo se hace por flashazos, ya sea en elecciones, vamos a dar un programa asistencialista para poder tener una red de votantes. Hay tragedias,
vamos a hacer un forito, un decálogo, algún evento por aquí para tratar de apaciguar este tipo de manifestaciones. Vuelve a suceder algo y otra vez, una agenda gigantesca de temas, inconclusa, desde el tema escolar, educativo, médico, familiar. Es decir, la vulnerabilidad de los jóvenes no termina por ser reconciliada solamente con decálogos y solamente con hashtags en Twitter, por ponerle, digamos, dos lados. Entonces, creo que ese es un asunto importante que hay que tomar en cuenta. Por ahí hay que tomarlo en cuenta, pero yo también insistiría en que esa vulnerabilidad responde a que los jóvenes no son todos iguales. Exacto. ¿No? O sea, correcto. y entonces Tanto agenda en agenda y a partir de condiciones tenemos distintos por tipos supuesto. y expresiones de vulnerabilidad. Sin más, nos vamos a un corte porque me están correteando. Gracias. Bueno, aquí estamos de vuelta en Puertas Abiertas y estábamos tocando este tema acerca de la diversidad de los jóvenes, ¿no? Lo importante que es considerar que no son iguales, que hay distintas motivaciones en distintos grupos y hay distintas condiciones e intereses estratégicos de los grupos y que eso en ocasiones dificulta esta articulación alrededor de causas en común, ¿no? Se me vino a la cabeza, por ejemplo, el caso en Chile, de los casos que hablabas, Toño, sí. ¿no? O sea, siempre han encontrado una demanda que los articula a todos. Y creo que en México eso es lo que no ha... Bueno, pero Bueno, hay un caso a ver, particular sí, con el tema chileno. Aquí, A ver, aquí hay un tiene que aspecto ver con la educación. Sí, Claro. por ejemplo, y que en el caso de México me parece que, para centrarlo de manera muy específica, las ventajas que se pueden tener a través de las redes digitales de comunicación y la capacidad de convocatoria que estas generan. Ujú. Me parece que en ese sentido sí hay algunas experiencias muy logradas, ¿no? El propio yo soy 132, por ejemplo, y otro tipo de convocatorias. Sin embargo, es muy claro que hace falta este gran argumento o este elemento de convergencia que les permita tener una voz independientemente de los partidos políticos, que a mí sí me parece que en la mayor parte de ellos asumen una postura clientelar frente a los jóvenes, y que nosotros estamos observando cómo como país estamos quedándonos atrás en el contexto latinoamericano, ya no digamos a nivel mundial, por ejemplo, con datos que me parecen muy graves, que ahora, por lo menos en el 2014, la primera causa de muerte de jóvenes entre los 15 y los 30 años fueron asuntos relacionados con violencia, alcohol y drogas, ¿no? Entonces, sí, no solamente es un asunto de desafío de condiciones educativas, no solamente es un desafío respecto a la certidumbre del futuro, sino las condiciones de certidumbre de existencia, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos un problema estructuralmente muy serio como país, que no encuentro en este momento elementos que me permitan detectar, ¿no? ¿Cómo los respuesta. articularíamos? Sí, claro. ¿no? Bueno, lo importante del caso chileno, y ve qué interesante sería retomarlo como una propuesta, es que la Federación de Estudiantes es la base desde la que se parte para organizar el movimiento de los pingüinos de 2011-2012. Es decir, Camila Vallejo y los distintos liderazgos que nosotros reconocimos dentro de ese movimiento habían sido... Hoy diputada del Partido Comunista. Hoy diputada, otra cosa Hoy maravillosa. diputada, pero hoy alguien que logró que se firme, que haya Claro, educación sí, gratuita. claro. Exacto. Es decir, supuesto. un estudiante, líder del movimiento estudiantil, que ingresa a la vida institucional como representante de un partido político de su localidad, de la Florida, la base por la que ese movimiento a mí me parece que es súper exitoso es que tiene dos cosas. Una causa concreta, es decir, el rezago pinochetista en términos de la educación que se mantiene todavía en la Constitución Política de Chile, y organización. Camila Vallejo fue electa vicepresidenta y después presidenta de la Federación de Estudiantes Chilenos. Había organización de base que seguía en jerarquías verticales, pero que se reconocía en el liderazgo una legitimidad de origen porque se votó. En México no existe eso, salvo el luminosísimo caso, muy extraño pero muy padre, del Politécnico, que existían 40 y tantas escuelas que se organizaron con los comités paralelos a lo que la escuela y las organizaciones, ahí están, la universidad universitaria les daba. Ellos organizaron de base un modelo distinto, presionaron por una agenda bien concreta y lograron concretarla. Creo que en México haría falta eso, una red de estudiantes universitarios, e incluso podría atreverme a incorporar
tema de preparatorias, saber que tu escuela tiene un espacio para la organización estudiantil que no solamente es para la grillita local, sino para poder generar redes de contacto y de apoyo entre las escuelas en situaciones, por ejemplo, de contextos de violencia y de marginación. Una red articulada a nivel estatal, por ejemplo en Morelos, ya dijéramos tú nacional, fantástico. Una red estatal de universidades, la Universidad Autónoma del Estado y cualquier otras, podría también solventar y ayudar a atacar el tema de la violencia. Pero cuando tú dices, por ejemplo, esto, yo te diría, bueno, pues ahí está la interuniversitaria, la asamblea interuniversitaria, que se supone que aglutina a las distintas universidades alrededor del tema de Ayotzinapa. Una especie de anuyes, ¿no? Unas anuyes nuevos, ¿no? Pero, Claro. o sea, yo creo que ha habido intentos y lo que nos falta es agenda. Yo coincido Claro. con Toño, ¿no? O sea, Sí. Aquí hay un aspecto muy relevante porque en la década de los 50, de los 60, cuando comenzaron a surgir las organizaciones de estudiantes politécnicos y de universitarios, muchos de esos líderes después fueron los políticos profesionales que Claro. condujeron entidades, formaron parte de gabinete, incluso algunos de ellos llegaron a ser presidente de la República. Entonces, en efecto, el semillero natural para el proceso o la preparación política pues, terminan siendo las organizaciones escolares, llamámosle en el caso de México politécnicas, universitarias, lo que fuera, públicas o privadas, pero lo relevante, me parece, o lo que hace falta en este escenario para nuestro país es justamente estas organizaciones, es decir, este simiente que vaya profesionalizando el oficio de la política, me refiero como una profesión, no como una licenciatura, ni mucho, sino como una actividad, y este es uno de los aspectos que vendrían a nutrir verdaderamente ante la pobreza de las campañas electorales que estamos viendo, por lo menos a nivel federal, en donde los ataques, descalificaciones están muy por encima de las propuestas, ¿no? Que me quedo con Ahora. el término del programa pasado, esto de la paridad vertical y horizontal. ándale. Creo que lo que la organización estudiantil debería empezar a recuperar no es la presión vertical, es decir, no es tratar de impulsar para que alguien o algo llegue a estar y figurar, sino una presión horizontal en tanto, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa. No es Ayotzinapa, porque quisiera concentrarme sobre eso porque es importante si ya existe un contexto que lo está volviendo relevante. Ayotzinapa no es solamente Ayotzinapa, No. sino las condiciones políticas y sociales que permitieron que Ayotzinapa sucediera, que se pueden repetir en cualquier otra parte del país. Existen por lo menos 1000 municipios que pueden repetir las mismas condiciones de marginación, de secuestro, desaparición forzada. Si no En existe, cualquiera de las 45 normales. y en las bueno. ¿cuál de las No, en la de 45 Morelos no. normales? En la de Morelos no. Pero esa No tiene condiciones horizontalidad, distintas. esa Sí, son de horizontalidad, puras mujeres, ¿no? Incluso una de No, ellas. pero además ha sido Sí. una de las pocas normales muy apoyada. pues dato, en la normal de Morelos no, pero digamos, si la horizontalidad de la organización permitiera que si uno de los miembros, digamos, llega a tener un problema, ya no quisiéramos que fuera jamás como el tema de Ayotzinapa, esa presión horizontal puede hacer en momentos como este, elecciones, y por horizontal digo, pensemos 5, 6, 7, 10 universidades con agenda, proyectos, trabajo, gente y movilización que puedan hacer una presión continua para que, por ejemplo, en un tema de las elecciones, esta agenda en particular sí pudiera ser incidida. No con personas, no con momentos, no con No, lugares. Pero Horizontal entonces, la yo presión. retomo lo que decía Antonio y Javier, necesitamos organización, ¿sí? Pero necesitamos también temas que nos articulen. Causas. Las causas. Y esa es la que me cuesta mucho trabajo ver, porque en el caso de Ayotzinapa, sí hay que estar indignados, y yo estoy indignada por la muerte de los 43 muchachos, pero no es esas lo que nos mueve. Lo que nos tiene que mover es la violencia, la falta de transparencia, ¿no? Y eso no es una causa nada más de los jóvenes. O sea, es Exacto. cómo los jóvenes retoman de ese caso un punto de agenda para incorporarlo, ¿no? Porque Sí. si no llegamos a las... O sea, porque yo insisto, ahí está la asamblea interuniversitaria. Son Lo decía muchas Javier, ¿no? universitarias, ¿no? El Lo decía. programa pasado, la interlocución, el debate, ya no nada más es de personas, ya tendría que ser generacional e institucional. Hablar con gente mayor, hablar con personas en otras posiciones, no debería ser visto como una traición a la causa, debería ser un tema para vincular y llevarlo adelante. Es indispensable. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa de Puertas Abiertas. Nos vemos aquí en la próxima sesión.